importa a nosotros es comprender la situación, comprender cómo están reaccionando nuestras instituciones, y para eso nadie mejor que Iván La Negra, secretario ejecutivo o responsable ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, cuyo objetivo es justamente garantizar y promover la institucionalidad en nuestro país. Señor La Negra, muy buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Fernando. Bueno, mis primeras palabras sean para expresarle mi solidaridad a todas aquellas personas, familiares, seres queridos de quienes han fallecido, y también mis deseos de que las personas heridas, ¿no?, que hemos tenido en estas protestas se recuperen pronto, recuperen la salud y estén con sus familias pronto. ¿Qué se puede decir como los factores que han desencadenado estos estallidos de violencia en zonas muy diversas de nuestro país? Porque hay regiones costeras, Ica, La Libertad, regiones de la sierra, sobre todo, es cierto, es el centro y sur, pero estamos ante muchas provincias, ¿no? ¿Qué factores comunes hay en estos estallidos de violencia y qué dicen quienes participan en ellas, de acuerdo a lo que ha podido usted recoger? Sí, primero que no es un tema nuevo. Hay áreas que hace mucho tiempo se registran, por ejemplo, en el reporte de la Defensoría del Pueblo de Conflictos Sociales, como un área donde siempre hay situaciones de protesta de diversa naturaleza. Pero no es una novedad que haya protestas en esas distintas zonas del país. Lo segundo es que tenemos un rezago vinculado con la pérdida de confianza que se originaron como consecuencia de las últimas elecciones, donde hubo un clima de polarización muy fuerte y ha quedado pues, una huella, ¿no?, de ese proceso en muchas de estas zonas. Tercero, creo que acá vienen las causas inmediatas, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de la manera en la cual ha actuado el expresidente Pedro Castillo, para empezar, este intento fallido de golpe de Estado, y segundo, las acciones posteriores de él y de las personas que lo rodean, que han generado condiciones para un discurso completamente alejado de la verdad, pero acá viene la otra causa, la ausencia de una respuesta política inmediata, tanto del Ejecutivo como del Congreso, para enfrentar esta situación y tomando en cuenta los antecedentes que he mencionado, para evitar una escalada de violencia. Creo que todos esos factores explican esta situación específica de conflictividad que está viviendo el país. De acuerdo. ¿Cómo se explica que una persona sobre la cual pesan sospechas tan graves sobre corrupción, sobre la cual hay una denuncia fiscal bien argumentada, que tiene en su entorno familiar y político personas que son prófugas de la justicia y que además anuncia por la televisión nacional un golpe de Estado, ordena que se capture a la fiscal de la nación? ¿Cómo él puede ser motivo de solidaridad en algunos sectores de nuestro país? ¿Qué pasa con la percepción de la corrupción y de la democracia para que se produzca la defensa de él? Sí, más allá de los hechos que has descrito muy bien, hay que entender que también hay percepciones que no vienen de ahora, sino de lo que ha sido la campaña y luego el gobierno, ¿no? Y para algún sector de la ciudadanía, viendo la reacción de los opositores al gobierno, sentían que había un ataque que por un tema hasta de identificación étnica, social, cultural, diversa, han sentido también cercano a ellos. Y ese factor, no de todos, pero de un sector de la población sin duda ha sido importante. Ahora, pero también creo que esto es relevante, la ausencia de una comunicación política eficaz desde el primer momento. Es decir, ocurrieron los hechos, instalado un gobierno, inmediatamente tenía que construirse una narrativa clara sobre lo que había pasado. Y además una respuesta inmediata a los electores que precisamente habían votado por el señor Pedro Castillo y explicarles, inclusive en el terreno, ¿no?, cuál era la situación que había enfrentado el país frente a este intento de golpe de Estado y qué se iba a hacer para recuperar la confianza, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de adelanto de elecciones era parte, sin duda, de esa agenda. Hablemos entonces sobre ese tema que interesa naturalmente de una manera notoria a Transparencia. Hace tiempo que se habla de adelanto de elecciones, incluso con Pedro Castillo como presidente. El tema ha acentuado su importancia con la salida de Pedro Castillo. Y sin embargo, solamente 49 de 130 congresistas han votado a favor de esta adelanto. ¿Qué ha pasado? Porque las razones no son las mismas entre unos y otros, y tampoco la orientación política. Porque junto a los congresistas de Avanza País, creo que 8 y 4 de Renovación Popular, lo cual hace 12 votos, lo cual hubiera hecho 53, y acercarnos al mínimo de 66,
hay los miembros de los partidos de una manera u otra derivados de Perú Libre o de Perú Libre mismo. Sí. Más cuando es evidente en esos momentos que esa decisión, es decir, una decisión política sobre el tema del adelanto de elecciones, el fijar, por ejemplo, una fecha clara sobre cuándo va a ocurrir la elección y cuándo ocurrirá el cambio de mando, tanto del Ejecutivo como del Congreso, es un tema que puede ayudar posiblemente de una manera decisiva a enfrentar la conflictividad que vemos. O sea, a pesar de la prioridad enorme que tiene el tema hoy en día, más allá de las diferentes posiciones. Se ha acentuado la prioridad respecto de eso, ¿por qué ¿no? actúan así? Bueno, lamentablemente es otro ejemplo de la naturaleza de la representación política en el Perú, ¿no? De personas que tienen fuertes incentivos a mirar solamente objetivos de cortísimo plazo. Y en esos objetivos de corto plazo, lo que está primando va desde, por ejemplo, no queremos tener el máximo tiempo posible en el puesto, queremos aprovechar el momento para una agenda que no hemos podido impulsar en otro momento, pero que ahora parece que sí podemos hacerlo, en lugar de pensar o priorizar aquello que es el clamor hoy de gran parte del país, que es por favor definan cuándo vamos a tener elecciones generales. Permítame hacer conocer un tuit que nos ha llegado hace un instante del expresidente Ollanta Humala, que lo tenemos en la pantalla y que leo. La indolencia e irresponsabilidad del Congreso del Perú no tiene límites. El Ejecutivo debe solucionar esta crisis ya. Presidenta Dina Ercilia, tiene usted que dar el primer paso, renuncie. El costo de la violencia de Estado es demasiado alto para esperar un día más. Sí, Acá hay un argumento sofisticado, porque no está pidiendo la renuncia porque no tenga méritos ella, sino para penalizar al Congreso. Sí, una suerte de visión estratégica o táctica de esta decisión. No se ve que haya una lógica clarísima, porque si es que ella renuncia, en el Congreso se puede quedar hasta el 26. Digamos, hay una discusión para empezar jurídica sobre eso. Sí. Pero además es claro que políticamente eso sería inviable. Me parece que si ocurriera eso, lo que pasaría es que habría elecciones generales y además que tienen que ser convocadas inmediatamente, porque eso es lo que dice la Constitución. Si es que renuncia Dina Boluarte, tienen que haber elecciones convocarse elecciones inmediatamente. Hay quienes discuten eso, ¿no? No. Hay quienes discuten eso. Claro, la discusión es si son generales elecciones, o solamente dice la Constitución, presidenciales. y no dice explícitamente generales. Pero creo parece que razonable, condiciones, pero hay un debate. Sí. Pero las condiciones políticas me parece que no darían pie a ninguna otra opción. Usted sabe, Iván La Negra, que las condiciones políticas, por clarísimas que parezcan, no parece ser un argumento convincente para algunos congresistas, como lo hemos visto con el voto de hoy sobre el adelanto de elecciones. Creo que nos toca ser muy claros respecto a que esa situación se presentaría sin ninguna duda, ¿no? Una presión enorme social, ahí sí, posiblemente casi unánime, de decir vamos a elecciones generales, no solamente presidenciales. Pero eso significaría que nos quedaríamos con un presidente de la República, señor Williams, probablemente como presidente del Congreso, que no ha sido elegido para esas funciones, y que en el Congreso gobernaría en buena cuenta el país mientras no hayan resultados de esas elecciones, lo cual puede tomar bastante tiempo. Bueno, esa es otra discusión, que es el tema ya de la capacidad operativa del sistema electoral para responder a ese escenario. Pero lo que hoy todavía queda como posibilidad es que hoy, por ejemplo, el Congreso, que todavía tiene posibilidad, discuta el tema de adelanto de elecciones y define el asunto. Porque todavía puede hacerlo. Sí. Pero tiene que tomar la decisión, porque si no, las voces que planteen este escenario tan complejo y con todos los aristas que acabas de mencionar van a aparecer. Ahora bien, ¿por qué elecciones para diciembre del 23? Contra la opinión técnica enunciada ayer en el Congreso por las autoridades del sistema electoral, porque ellos preveían un año en total, ¿no? Sí, y diciembre es apurar un poco. En realidad el plazo es de 270 días. Lo que ocurre es que normalmente en una situación, digamos, ordinaria, hay inclusive hitos previos al año, incluso al año. Sí. Pero evidentemente si se decide convocar ya a elecciones, entonces serían básicamente 9 meses. Digamos, los que estén en la legislación. Pero convocar ya no se puede, porque hay que votar una ley que es reforma constitucional que requiere 2 votos. Uno en esta legislatura y otro en la próxima, o bien en un referendo. O sea, eso toma ciertos meses también. Es otra discusión si es posible o no modificar estas reglas. Algunos piensan que no, porque hay una decisión del Tribunal Constitucional al respecto. Otros dicen que
que no hay que tomarlo al pie de la letra porque hay condiciones de emergencia que no pueden ser objeto de candados tan rígidos por parte de la Constitución. Pero el cambio de fecha de las elecciones, es decir, el recorte del mandato de autoridades elegidas con un cierto plazo que se quiera modificar, Sí. ¿Cuánto tiempo toma? Una doble votación en el Congreso en dos legislaturas diferentes. consecutivas. Sí. La discusión es si puedes cambiar las fechas de las legislaturas para que el plazo sea más corto. Eso se hace con mucha frecuencia y de hecho se ha cambiado también. Ya esta, porque se ha prolongado hasta el 28 de febrero. No sé para qué. Sí. Hasta el 28 de febrero. Hasta que no el 31 de enero. 28 de febrero me No, parece. el 31 de enero hicieron el cambio después, sí. Cambiaron otra vez. Muy Así bien. es, sí. Hasta el 31 de enero. Eso demora más el plazo posible. Claro, porque además la otra empieza en marzo. Tendrían Sí. que hacer además una modificación. Es un tema muy complicado, pero hay que entender que ahora sí la situación, digamos, de emergencia, de urgencia, es muy clara. De acuerdo. Ahora, usted asocia el estado de emergencia, la crisis política, la emergencia política, con elecciones concebidas como una válvula de escape. Sí. Demos al pueblo la palabra y quienes están ahora manifestándose de una manera violenta sepan que pueden hacerlo a través del voto. ¿De acuerdo? Sí. Pero estamos omitiendo pensar en otras autoridades y otros niveles gubernamentales, por ejemplo, gobiernos regionales. Sí. Acá hemos visto que han hecho muy poco y que tienen una presencia muy limitada ante sus paisanos. Es cierto que están terminando el mandato, Sí. todos van a salir a fin de este mes, pero excepto el gobernador de Ayacucho, que ha hablado y se ha movido bastante estas últimas 24 horas, y un poco el de Huancavelica, por el resto hemos escuchado un sonoro silencio, ¿no? Una de Cusco, me parece que además que lideró Benavente, una propuesta... que es el presidente además de la Asamblea Exactamente, Nacional, ¿no? me parece que además elaboró una propuesta bastante clara de ruta que podría seguirse, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, las capacidades también de los gobiernos regionales para ofrecer tanto respuestas locales a sus departamentos como respuestas nacionales es limitada. Y además recordarás los problemas que han enfrentado muchos de ellos, ¿no? Problemas de corrupción, varias situaciones. Sí. Y las autoridades electas todavía no tienen capacidad de acción inmediata. Pero me Aunque parece... algunos han tomado la palabra, por lo menos, ya buscar comprometer. Pienso en el de Arequipa, ¿no? Sí, pero me parece que en este caso, en particular, la crisis está vinculada con cuestiones que son de competencia nacional. O sea, son cosas del Congreso, cosas del Ejecutivo. Pero la verdad es que hasta el momento en el Ejecutivo no ha mandado a muchos ministros a las zonas en conflicto. No hay interlocutores ahí presentes. Y lo ha hecho de manera tardía, ¿no? Está moviendo ahora, pero ha ocurrido de manera tardía. Y además, digamos, son personas, hay que también entenderlo, que acaban de asumir el puesto hace unos días y empaparse de todos los detalles de las demandas, porque además hay que entender que detrás de la protesta general hay demandas específicas, cuestiones o situaciones específicas que muchas veces no tienen que ver con esa cuestión. ¿Hay una protesta Sí, general? yo creo que sí, vinculado. Hoy creo que adelanto elecciones generales, creo que no hay duda de que es una bandera que todas las protestas más o menos comparten. Ya. Sin duda. Eso es lo general. Es lo ¿Qué otro punto general hay? Creo que hay una sensación muy negativa respecto al Congreso. Creo que eso también es un tema que es muy, digamos, visible. ¿Se da cuenta de eso el Congreso? No. O en todo caso, no todos, ¿no? Yo creo que algunos sí. Me parece que algunos Hay algunos que han hecho saber claramente que han sido elegidos hasta el 26, que tienen un mandato y que piensan... No. ¿Ah? Otros no. Digamos, hay gente que sí está diciendo, mira, esto no da para más, hay que tomar una decisión, pero como bien señalas, hay voces que incluso dicen, ¿por qué tenemos que adelantar las elecciones? Vuelvo a una pregunta que mencioné al principio. ¿Por qué sucede que las sospechas graves y fundadas de corrupción que hay respecto de Pedro Castillo no disuaden a muchos compatriotas de defenderlo y de percibirlo como una víctima? Sí, y esto se ve en muchas encuestas, el tema de corrupción, para empezar, es un tema que es percibido como una cuestión casi generalizada entre los políticos. Es decir, que algo así como todos son corruptos. Entonces, cuando esa situación pasa, los factores que terminan generando preferencias son otros. O sea, no es el tema de corrupción el que define el apego o no a un líder político muchas veces en esa situación. Y lo segundo, como digo, hay personas que de manera, digamos, desde el punto de vista equivocado, pero así lo piensan, más bien lo que ha ocurrido es acusaciones infundadas, acusaciones que no tienen base, que tienen que ver con ataques
vinculados más bien por otros factores políticos y no por los hechos bien sustentados que debería seguir a una acusación de esta naturaleza. Permítame, Iván, una última pregunta, Iván La Negra. ¿Estamos pagando las consecuencias de la poco apego que hay en nuestro país finalmente a la democracia? Bueno, hemos comentado en varias oportunidades, sí, claro, encuestas latinoamericanas, sí, en los que aparece que entre los países que menos interés tienen por vivir en un régimen democrático está el Perú, pese a las malas experiencias que hemos tenido. Sí, a las instituciones en particular, ¿no? Una gran desconfianza, aunque sí se valora el voto. El valor del voto sí es un elemento clave de nuestra sociedad y también el respeto de las libertades y derechos. Eso también aparece como un elemento que no está dispuesta la gente a dejar. En fin, no todo está perdido, entonces hay mucho respeto por el voto, nos dice, y por las libertades sí, y los derechos, aunque el sistema democrático en sí mismo no sea el Perú el país que tiene la mejor imagen de él. Muchas gracias, Iván La Negra. Recuerdo que usted es el responsable ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia. Vamos a hacer una